Bueno, hola, muy buenas noches para todos. Gracias por estar en este espacio de Reempodérate, que recuerden que lo tenemos todos los jueves a esta misma hora, a las 7 de la noche. Este es un espacio que creamos con la Fundación Crow y mi nombre es Hannah Crow, precisamente pensando en mujeres que en este momento pues quieran potencializar sus habilidades para tanto como emprendedoras y como su negocio. Gran parte de esto es lo que hace la Fundación. Ya llevamos más de 5 años generando empoderamiento tanto escolar, empoderamiento empresarial, y pues eso es lo que nos dedicamos precisamente. Hemos tenido alianzas muy interesantes con Google, con FENALCO, con CONED Américas, y hoy especialmente tengo una invitada muy interesante que es emprendedora, es docente, y Gina Figueredo pues es gran parte de toda la que me alcahueta todas mis locuras con la universidad, y pues es hoy una invitada especial. Igualmente estos espacios lo hemos hecho también con la Universidad Conrad Lorenz, que es también un gran aliado para nosotros y que nos ha abierto las puertas para poder llegar a muchas de las mujeres que necesitan, como les decía anteriormente, potencializar y tener herramientas que hemos hecho ya ya llevamos más de un año creando espacios gratuitos para que ustedes aprendan mayores habilidades. Y pues ahora yo creé mi marca como Hannah Crow para generar empoderamiento digital, ¿sí? Entonces lo diferenciamos tanto empresarial como digital para que ustedes, y más ahora digital, porque pues todos nuestros negocios pues tienen que estar en la mayoría pues online. Entonces, sin más preámbulos, les presento a Gina Figueredo. Ella es docente de mercadeo de la Universidad Conrad Lorenz, y lo mejor y lo más bonito que le aplaudo es que es emprendedora con su negocio, que pues lo importante que ella nos cuente cómo empezó esa iniciativa, porque veo que muchos, o sea, cuando uno es empleado, uno dice, ay, me quedo en esa zona de confort, y no, Gina se aventuró en este maravilloso mundo del emprendimiento, y ella tiene un tema muy bonito que le hemos siempre lanzado en estas, ahora pues virtual, pero anteriormente hemos hecho estas charlas más de 3 veces gratuitamente con la universidad, donde muchas nos acompañaron en este espacio en la universidad y siempre quedaron pues muy gratificadas, y por eso hoy lo repetimos. Como les mencionaba, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para las que de pronto llegaron tarde o lo quieran repetir en el canal de YouTube de la Fundación Crow. Entonces, sin más preámbulos, les dejo con Gina Figueredo. Entonces, Gina, ahí está tu espacio, esta es tu casa para que te presentes. Vale, Joana, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Un gusto estar con ustedes esta noche en este tema muy importante de cómo manejar el tiempo eficientemente. Y bueno, demos unos 2 minutos, como decía Joana, mientras iniciamos y mientras van llegando más personas para iniciar con el tema específico de hoy. Y bueno, pues saludarlos a todos. Como decía Joana, yo soy docente de mercadeo, de temas de innovación, específicamente también de emprendimiento, y, como decía Joana, también emprendedora, específicamente en temas de emprendimiento creativo, en todo el tema de manualidades. Entonces, bueno, al final les muestro mis redes sociales, pero bueno, un gusto, de verdad, saludarlos el día de hoy con un tema muy interesante, un tema que siempre es muy relevante, el tema, digamos, relacionado con el manejo del tiempo eficiente. Mientras iniciamos, valga la pena la aclaración, una cosa muy importante, ya les muestro la agenda que vamos a tener el día de hoy, pero es clave entender, y ahí digamos que hago la aclaración, es entender que aquí vamos a ver unas herramientas y unos tips bien interesantes. Si uno hace una búsqueda en Google sobre manejo del tiempo, va a encontrar un montón de herramientas, un montón de estrategias. Y bueno, hoy vamos a ver algunas. A ver, la clave hoy, el mensaje también son unos tips para entender que muchas de estas herramientas, muchas de estas estrategias, pues cómo las puedo realmente yo aplicar a un manejo del tiempo eficiente, y entender una cosa clave que muchas veces no es el manejo del tiempo, sino el manejo que yo tengo sobre mi actitud o sobre mi energía, sobre el tiempo. Entonces, bueno, sin más preámbulos y digamos que teniendo en cuenta que nuestro tema de hoy está relacionado con el manejo del tiempo, pues vamos a iniciar siendo las 7:04 de la noche. Entonces,
Entonces, iniciamos con este tema muy interesante, específico de cómo manejar el tiempo eficientemente. Y digamos, este webinar empieza con esta pregunta porque realmente es una pregunta que me gusta y yo quiero dejarla en punta porque no es que venga yo a traerles así como la verdad o que al final vamos a salir como sí, yo ya sé. Pero sí unas herramientas claves, entender unas dinámicas del tiempo y obvio, una cosa muy importante ahorita, pues lo que estamos viviendo, que no podemos ser ajenos pues a una disrupción que hemos tenido en nuestras actividades relacionadas pues obviamente con la pandemia del COVID y pues obviamente con el confinamiento y las cuarentenas y cómo eso también ha afectado el tiempo pues fuertemente y ha hecho que también entendamos unas formas diferentes de manejar el tiempo. Entonces, empezamos hoy con esto, nuestra agenda del día de hoy. Tenemos 3 temas muy importantes. El primero, ¿qué es el tiempo? ¿Y por qué es importante manejarlo? También es importante entender eso. Es un término que usamos todo el tiempo, valga la redundancia, pero que a veces no lo entendemos muy bien. Nuestro segundo tema de hoy es cómo se maneja ese tiempo o algunos tips, algunas, digamos, estrategias que nos pueden ayudar a manejar el tiempo, obviamente, eficientemente. Y nuestro tercero y último tema, que son las herramientas para mejorar el manejo del tiempo. Vamos a ver 3 herramientas específicas y algunas recomendaciones de cómo estas herramientas aplicadas a digamos, a nuestras situaciones personales y particulares nos pueden ayudar a tener un manejo del tiempo, digamos, más eficiente. Entonces, empezamos con nuestra primera y quisiera hacer, digamos, una pregunta a todos y eso es un tema bien interesante, ¿no? Una de las cosas más importantes de manejar el tiempo es realmente tiene que ver con una cosa de autoevaluación y es confrontarnos, así como ahora se habla mucho de habilidades blandas y, por ejemplo, el manejo de las emociones, que muchas veces en la educación, pues en la educación tradicional o muchas veces es un tema en que realmente no aprendemos cómo hacerlo, pues el tiempo tiene también estas características y es un tema que realmente no sabemos cómo manejarlo. Es un tema que es muy personal, es un tema que realmente tiene que ver con la parte de cómo somos, de cuáles son nuestras prioridades, de nuestra enseñanza, de muchísimas cosas. Y hoy empiezo con esta pregunta y me gustaría, digamos, interactuar un poquito con las personas que nos acompañan el día de hoy, cualquiera de los canales, ya sea por YouTube, por Facebook o por Instagram, y hacerles una pregunta bien interesante y está relacionada con esto. Tenemos acá 3, digamos, 3 frases y la idea es que ustedes, si se identifican con alguna de estas 3, por favor reaccionen en alguna de las plataformas. Entonces, por ejemplo, si siento que siempre entrego a tiempo y tengo tiempo, entonces nada, le vamos a dar un corazoncito. El like o el me gusta, si se sienten que, por ejemplo, esta frase las identifica, mi lista de tareas es larga, pero alcanzo a todo corriendo. Y nuestro último, que es la reacción de risa, que es lista de tareas, ¿qué día es hoy? Esto es como para entender un poquito y para que veamos que muchas veces esta pregunta de, oiga, yo organizo bien el tiempo, uno a veces siente que sí o a veces siente que no. Y vamos a ver que digamos que a la luz de las herramientas y de las estrategias que vamos a revisar hoy, pues la idea es que esta visión que tenemos de manejo del tiempo pues realmente sea real y sea muy aterrizada a lo que sea. Aquí estamos viendo muchas personas que nos saludan. Hola, Angélica Flores, muy buenas noches. Aquí vemos algunos, ya les estoy diciendo, vemos muchos jajajas, mucho el último también. Uy, sí, vemos muchas caritas de risa. Lista de tareas, ¿qué día es hoy? Bueno, ahora también lo que hablábamos teniendo un poco en cuenta, digamos, toda esta temática del COVID, pues también ha hecho que nuestras rutinas se trastoquen un poquito. Bueno, vimos también muchos corazones, siempre entrego a tiempo y tengo a tiempo. Bueno, esto era también para entrar a tono con el tema de hoy y para entender que muchas veces, como les decía, nosotros siempre pensamos y tenemos siempre digamos que ese concepto del tiempo siempre presente en nuestras actividades. Entonces ya, muy interesante, vi muchos de lo último de lista de tareas, entonces bueno, interesante. Entonces, nuestro primer tema realmente está relacionado con esto y empezábamos hoy con este tema de realmente qué es el tiempo y esa es una pregunta que a veces uno, digamos que no se pregunta, uno siente el tiempo, uno corre contra el tiempo o el tiempo es un aliado, depende de cómo uno lo maneje, pero realmente la pregunta clave, una pregunta bien interesante es eso, ¿qué es el tiempo? Y una definición de diccionario muy básica es esta que tenemos, que vemos acá en esta presentación y es una magnitud física que nos permite ordenar una secuencia de sucesos y que nos permite ordenarlos de acuerdo a un pasado, un presente o un futuro. Y habla de una unidad muy interesante en el sistema internacional, que es el segundo. Y eso suena un poco aterrador pensar en segundos la vida, pero esta es una definición bien interesante sobre el tiempo y es eso. Es una magnitud física, o sea que es algo que realmente se puede medir y se puede expresar con un número.
Y si nosotros miramos, y ahora vamos a ver uno de los tips bien importantes, en términos del tiempo para algunos, y por ejemplo muchas caritas de jajaja que vi por ahí, pues a veces el tiempo se nos vuelve más que un aliado, se nos vuelve un enemigo o se nos vuelve como esa persona con la que estamos corriendo a veces un reto, ¿no? Y que estamos corriendo contra ese tiempo. Entonces aquí lo interesante es entender qué es esto, que es algo que yo puedo medir, que es algo que me permite ordenar y eso es algo clave del tiempo. Muchas veces nosotros creemos que estamos a merced de lo que el tiempo, digamos, corre alrededor nuestro. Pero aquí lo interesante es ver es que realmente es una medida que nos ayuda a ordenar. Imagínense por un momento qué pasaría si no tuviéramos tiempo, o sea, si no tuviéramos unas medidas en tiempos de horas, de meses, de años y de todas las medidas que tenemos alrededor del tiempo en nuestra vida, pues sería un poco caótico. Entonces, esto es clave para entender que realmente el tiempo es simplemente un sistema para organizar. Y si uno empieza a entender el tiempo de esta forma, empieza a entender que uno no tiene que correr contra él, sino que más bien es un aliado y que si yo puedo organizarlo, que si yo convierto esta magnitud física en algo a favor, digamos que puedo lograr domar ese tiempo o lograr organizar mejor mis actividades, digamos, en esta malla del tiempo. Otras cosas interesantes alrededor del tiempo, y esta como nuestra primera, digamos que nuestro primer tema de hoy, y estos son algunos, digamos, variables bien interesantes sobre el tiempo, son estas. Primero, es un recurso limitado. Pensemos, y esto es algo bien interesante, y ahorita lo vamos a ver. Estamos hablando que el tiempo es igual para todas las personas en términos de segundos, pero vamos a ver que la magnitud y en términos de cómo lo siento yo es bien diferente. Una cosa muy interesante y bien importante del tiempo es que el tiempo no se guarda. Sería buenísimo uno poder guardar esas horas extras que le quedaron en algún momento y digamos que tener ahí como su backup. A mí este tema del tiempo me parece muy interesante. Hay una película de hace unos años de Justin Timberlake que se llama relacionada con el tiempo, donde las personas tenían un reloj marcado en la piel que les ayudaba como a ir guardando y configurando ese tiempo. A mí eso me parece muy futurista, pero piensen que de todas maneras esa relación que tenemos con el tiempo muchas veces está relacionada con eso, ¿no? Entonces el tiempo no se guarda, el tiempo es intangible, el tiempo uno piensa que no lo siente, aunque a veces hay una frase muy interesante y muchas cosas que dice, por ejemplo, esperar sin celular ahorita. No sé si a alguien le ha tocado, a mí me tocó recientemente esperar 15 minutos sin celular porque se me había descargado. Y créanme que el tiempo en ese momento se expanda. Entonces, realmente el tiempo es intangible, pero también está muy relacionado con esta cuarta, digamos, característica del tiempo, y es que el tiempo es relativo. Uno puede durar a veces, como les decía, esperando 15 minutos, esperando 5 minutos, es un tiempo que muchas veces es eterno y muchas veces el tiempo que uno está disfrutando es muy rápido y es muy corto. Entonces es interesante entender estas dimensiones del tiempo antes de entender cómo manejarlo a nuestro favor. El tiempo no tiene pausa, sería ideal uno poder hacer como hacen estas plataformas de streaming, como hace uno en Netflix, en otras plataformas, y pausarlo y como respirar y volver a seguir, pero desafortunadamente el tiempo es continuo, el tiempo sigue y el tiempo va hacia adelante, no lo podemos devolver. Creo que ahora no hay ningún experimento científico relacionado con viajes en el tiempo, pero eso es un tema bien interesante que siempre ha estado en toda la ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo puedo yo ir hacia adelante o atrás en el tiempo? Pero como vemos por ahora, pues es solamente ciencia ficción. Entonces, es el tema del tiempo y esta definición es bien importante. Empezamos a entender que es una magnitud física, que es algo que se mide, que es un recurso que no se guarda, que es relativo, que a veces es amplio, a veces es corto y que definitivamente es algo que se nos va, que se va, o sea, es algo que va corriendo y que depende de la actitud que tengamos hacia él, pues como les decía, puede que corramos detrás de él o que definitivamente se nos vuelva un aliado. Este número es bien interesante. Este es el número que, digamos, define que el tiempo, a diferencia de otros recursos, pues, entre comillas, es igual para todos. Este era el ejemplo, pues, este era, digamos que aquí es donde viene el ejemplo sobre la película de Justin Timberlake y es esto. O sea, todos nos levantamos todos los días con este contador activo. 86.400 segundos es el tiempo que tenemos para durante un día. Es el tiempo que tenemos disponible, 24 horas, 86.400 segundos. Claro, aquí no estamos pensando en tiempos, en el tiempo de dormir, en las 8, en las 7 horas, simplemente este es como cada vez que usted se levanta, usted tiene depositado en ese relojito como en el de la película, sus 86.400 segundos. Ahí depende, y esto es bien interesante, de cómo administro yo ese recurso. Y vamos a ver que cuando yo empiezo a entender el tiempo como un recurso que yo puedo administrar, empiezo a entender unas cosas bien interesantes sobre el tiempo.
Aquí les voy a pedir el favor que me den like, que me den solo la manita. Si los que tienen acá, los que estamos conectados, tenemos esa amiga o ese amigo que es súper productivo, que uno dice, esta persona cómo hace realmente, que el día le alcanza un montón, que nunca está colgado, que siempre sabe específicamente, digamos, su agenda, ese tipo de cosas. Aquí entonces los voy a invitar a un like para las personas que tienen esa amiga productiva, o al revés, vamos a poner el corazón, el me gusta, para todos los que tenemos ese amigo, o inclusive si nos consideramos nosotros así, como esa, que tenemos ese amigo que siempre está corriendo, que uno dice, Dios mío, esta persona cómo hace, que está corriendo, que va, que está todo el tiempo con el tiempo a sus espaldas, que está como que siempre está ocupado, y que uno dice, ¿cómo hace esta persona? Ahí como para que tengamos esas dos visiones. Pero como vemos, de todas maneras, y estos ejemplos de la amiga o el amigo productivo versus la amiga o el amigo que siempre está corriendo, nos ayudan a entender que a pesar de que tenemos 86.400 segundos, todos, absolutamente todos, depositados en nuestro relojito del tiempo todas las mañanas, el tiempo es diferente para cada uno. Entonces, bien interesante, y veo que hay muchos que tienen ese amigo que corre, veo muchos que tienen ese amigo más que corre, bueno, ahí está como equilibrado, también estamos viendo acá que son más también los del amigo productivo, estuvo como equilibrado, como que estamos equilibrados ahí entre amigos productivos y amigos, la palabra que ya vamos a ver ahorita, procrastinadores, pero ahí ya me detengo ahorita en esa palabra. Entonces, no sé, ¿cuántos de nosotros nos identificamos con estas frases bien interesantes? No me alcanza el tiempo, tengo mucho que hacer, hoy no alcanzo o tengo un día tenaz. Muchas veces inclusive el famoso día chocolate sol, que eso es un chiste generacional. Hay generaciones que lo entienden, hay otras generaciones que no, pero es ese tipo de cosas cuando uno, e inclusive ahorita en escenarios post-COVID, llamémoslo así, uno aún trabajando desde su casa, uno se levanta y dice uno piensa en este tipo de frases, ¿no? Tengo un día tenaz, no me va a alcanzar, tengo mucho que hacer. Y obviamente todo este tipo de actividades que vemos, pues que están relacionadas con muchísimas cosas que hacemos en el día a día, ¿no? No solamente, y a veces pensamos el tiempo como una medida de productividad en lo laboral, pero piensen, y como lo vemos acá en esta imagen, en este GIF animado, pues son todas las cosas. Piensen inclusive ahora con esta medida del tiempo, lo que vemos acá con las compras, lo fácil que era antes ir a hacer compras a un supermercado, y aunque este obviamente no es el tema de este webinar, pero antes era muy fácil ir a hacer compras, usted iba y compraba lo que quería ya. Ahora piensen que inclusive hay una planeación, ¿no? ¿Cuándo voy a salir? Si es mi día, no es mi día, a qué horas voy, va a haber fila, tengo que regresar, bueno, hacer ciertos procedimientos en mi casa. Entonces piensen que inclusive ahorita ese tipo de actividades han cambiado. Hay una cosa bien interesante, y esto es algo que vamos a empezar a entender, y es que muchas veces estamos corriendo detrás de eso, y es manejar el tiempo. Y aunque digamos que el título de hoy es ¿cómo manejo el tiempo eficientemente?, hay una cosa bien importante, y es que, como vimos, tenemos los mismos segundos durante el día, los mismos segundos disponibles, y aquí es entender que a veces no es cómo manejo el tiempo, sino más bien cómo me manejo yo en relación a ese tiempo. Y eso, digamos que espero que sea una de las cosas que entendamos hoy, que es el tiempo es igual para todos, pero es clave entender cómo empiezo yo a manejar este tipo, digamos que de actividades y este tipo de recursos. Y pues el tema que les comentaba hoy, que como les decía, pues hoy no nos vamos a quedar en este famoso concepto de la procrastinación, un concepto que se viene escuchando desde hace rato y está muy relacionado no con el no hacer, sino con el dejar para último momento. Esa es una característica bien importante, no solamente pues de nuestras culturas latinas, sino, no sé, específicamente, y en el mundo del emprendimiento a veces pasa eso, muchas veces por lo que tenemos tantas cosas en la cabeza. Entonces, digamos que aquí no me quiero detener muchísimo en ese famoso término de la procrastinación, pero cuando se habla de manejo del tiempo, evidentemente hablamos de este término, y solamente aquí rápidamente quisiera que le dieran un like las personas que consideran que este término de procrastinación o este bichito de la procrastinación los ha picado alguna vez, o que definitivamente se consideran procrastinadores o procrastinadoras, digamos así, 100% definidos. Vamos a ver cómo nos va, qué tantos procrastinadores o procrastinadoras tenemos hoy conectados, pero es bien interesante entender esto. Miren que la procrastinación, como les decía, este no es el tema de hoy, no nos vamos a quedar mucho ahí, pero también es una forma de manejar el tiempo. Se dice que hay procrastinadores funcionales, que son las personas que dejan para última hora todo y pues efectivamente llegan a cumplir sus objetivos con un manejo del tiempo diferente. Ahí el problema es porque les genera estrés, y ahí hay un problema clave pues de autoconocimiento. Si yo no sé que soy un procrastinador, sino que simplemente pues manejo el tiempo de una forma diferente,
digamos que puedo generarme cierto estrés. Pero cuando yo entiendo cómo manejo, quitándome a veces estos rótulos de procrastinador, sino que yo entiendo que definitivamente trabajo mejor bajo presión, que trabajo mejor bajo ciertos límites de tiempo que son cercanos, pues empiezo a manejar el tiempo de manera diferente. Como les decía, la idea no es quedarnos hoy en este término porque podríamos quedarnos horas y horas hablando de procrastinación, pero es un término bien interesante y es un concepto que siempre se habla, pues, cuando estamos hablando de manejo del tiempo. Entonces, clave entender qué es eso. Muchas veces no es que yo sea procrastinador, es que manejo el tiempo diferente y no he aprendido, no he entendido cómo es que lo manejo. Como nos dimos cuenta, y acuérdense, el tiempo es un recurso y es un recurso que yo puedo poner a mi favor o poner a mi contra, y eso depende pues de qué tanto conozco cómo manejo ese recurso, como otros recursos que manejamos. Entonces, clave entender que este manejo del tiempo, entonces ya definimos que el tiempo definitivamente es una medida, es un número. Es una sensación también, y esa sensación puede ser muy laxa o puede ser muy corta dependiendo de la actividad que esté haciendo. Está muy relacionado con la emoción. De hecho, ciertos psicólogos que están enfocados en el tema de procrastinación dicen que realmente el tema de la procrastinación no es un tema de manejo del tiempo, sino de manejo de las emociones, de manejo de las tareas, de manejo de ese tipo de cosas. Entonces, es clave entender que administrar bien el tiempo a veces no significa que yo trabaje más. A veces nos hemos entendido eso en términos de productividad, y eso es un término muy equivocado, un concepto equivocado que tenemos, y no significa que yo trabaje más horas, sino que trabaje inteligentemente. Digamos que en nuestros contextos latinos o colombianos siempre tenemos como este refrán de que el que Dios madruga, Dios le ayuda, el que más madruga, Dios le ayuda, pero es clave entender que a veces yo puedo madrugar muchísimo, pero esas horas, si no las organizo, si no son unas horas que tienen un objetivo, probablemente pueden ser horas, y yo creo que nos ha pasado, que se puede quedar uno simplemente en su teléfono, moviendo los deditos hacia arriba en redes sociales, y son 2 horas que se pasan así. ¿Que madrugué? Sí, estuve levantado desde las 5 de la mañana. Buenísimo, pero ¿qué hice con ese tiempo? Volviendo al tema de los amigos o de las amigas productivas, siempre es interesante ver que hay muchas veces personas que trabajan muy bien en términos cortos de tiempo. Por eso les decía que el tema de la procrastinación y el tema del manejo es más un tema de autoconocimiento. Entonces, clave entender, el tiempo es un recurso y depende de cómo yo lo manejo, como todos los recursos del mundo, llámese dinero, llámese tiempo, llámese otro tipo de recursos físicos, pues yo puedo manejarlo eficiente o inteligentemente sin necesidad de que eso implique pues que sea trabajar más duro. ¿Qué beneficios nos trae este manejo o esta eficiencia en el manejo del tiempo? Algunos beneficios simplemente para entender. Aquí no hemos hablado de herramientas ni nada, sino entender, oiga, ¿qué pasa si yo el tiempo que tengo poco, mucho, laxo, divertido, no tan divertido que tengo, qué pasa si yo lo empiezo a manejar mejor? Primero, pues podemos tener una perspectiva un poco mejor. Muchas veces, y se ha visto sobre todo en ejecutivos de alto nivel, o ejecutivas también de alto nivel, que tienen unos niveles de estrés muy altos, que está relacionado precisamente a veces con ese manejo del tiempo. Entonces, cuando yo tengo un manejo eficiente del tiempo, yo puedo tener, y eso está relacionado, como les decía, con la emoción, puedo tener una perspectiva un poco más positiva. Obviamente, si yo manejo bien el tiempo y lo manejo enfocado hacia el logro de mis metas y mis objetivos, no solamente personales, sino también profesionales y de mi negocio, evidentemente, aquí pues estamos hablando con una comunidad de emprendedoras, entonces es clave entender eso, pues obvio, si yo administro eficientemente mi tiempo, pues alcanzo y puedo lograr mis objetivos. Evitar el estrés, el famoso pues mal del siglo XX, XXI y de aquí en adelante. Piensen, y yo creo que a todos nos ha pasado lo difícil cuando usted tiene 5 minutos, 3 minutos, cuando tiene un tiempo límite para cumplir. De todas maneras, hay una respuesta fisiológica muy alta, y muchas veces el tema pues del manejo del tiempo genera estrés cuando yo no lo sé manejar eficientemente, como les decía, como sucede con el manejo de otros recursos. ¿Qué pasa también? Puedo obtener más y mejores resultados, evidentemente, si yo sé que mis actividades durante el día las puedo realizar de cierta forma o en ciertos espacios de tiempo. Ya vamos a ver algunas de las herramientas, pues eso me va a ayudar a obtener mejores resultados, y unos resultados pues obviamente mejor enfocados. Evidentemente ayuda a cumplir los plazos y trabaja uno como con mayor seguridad, y obviamente tiene uno mayor tiempo para nuestros intereses. A veces pasa, y muchas veces en este tema del manejo del tiempo, hay personas que son realmente muy eficientes, y a veces uno se queda sorprendido y a veces hasta se queda un poquito desmotivado de cómo podría uno llegar a manejar el tiempo de esta forma. Parte, digamos, el mensaje que les quiero llevar hoy es eso. El manejo del tiempo es una cosa muy personal y está muy relacionada con cómo me conozco yo. Entonces, obviamente,
es interesante y es clave entender que si yo administro eficientemente cualquier recurso, obviamente voy a tener unos sobrantes, unos excedentes que voy a poder obtener o invertir mejor, y pues en el caso del tiempo no es para nada diferente. Entonces, estos son algunos beneficios de qué pasa si yo empiezo a administrar mi tiempo eficientemente. En últimas vemos que son unos beneficios buenísimos, ¿no? Unos beneficios emocionales, unos beneficios de que hace que mi negocio vaya mejor, mi vida sea más tranquila, tenga mayor tiempo para otras cosas, y es que pues es evidente, si yo conozco cómo estoy gastando mi tiempo, si yo conozco cuáles son, digamos, como los límites que tengo en términos de tiempo, pues puedo generar unos mejores resultados. Esto, digamos, dentro de nuestra primera etapa de la agenda de hoy, que es el tiempo. Ahora ya para entrar en nuestro segundo tema de hoy, que está relacionado es, bueno, ¿y cómo se maneja ese tiempo? Esa pregunta bien interesante de la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se maneja el tiempo? Y miren, esto no tiene una respuesta única. Como les decía, la clave acá muchas veces no es ni siquiera cómo manejo el tiempo, es más bien cómo manejo mi relación con el tiempo. Y eso es una cosa bien interesante, porque siempre estamos pensando el tiempo como algo externo. Como un reloj, como un plazo de entrega, como una cosa pues que está corriendo a mi lado o detrás o al lado, dependiendo de ese manejo. Pero es clave entender, y como les decía, es qué relación tengo yo con ese tiempo. Para mí el tiempo es aliado, para mí el tiempo es enemigo, para mí el tiempo es amigo. Entonces, digamos que este tema y muchas de las estrategias y las herramientas están relacionadas con esto. Es un tema de sentarme yo y entender específicamente cómo manejo ese tiempo. Aquí hago la salvedad y bien interesante, piensen en la situación que estamos viviendo actualmente, pues esto, digamos el COVID específicamente, el virus, la pandemia, bueno, como lo queramos llevar, la enfermedad por el COVID, pues ha traído una disrupción bien importante en la forma cómo vivíamos en general, cómo trabajábamos, cómo estudiamos, cómo nos relacionamos con las personas cercanas, lejanas, cómo hacemos ejercicio, cómo compramos y en general inclusive cómo vivimos. Entonces, es clave entender que, y en esto ya empiezan a salir muchas de esas nuevas estrategias de cómo, por ejemplo, no sé, cómo manejo yo el tiempo diferente de cuando estoy haciendo, por ejemplo, una estrategia como home office a cuando yo estaba en la oficina. Tiempos que nos empezamos a ahorrar, como eran los tiempos de desplazamiento, pues por el tema de la cuarentena. ¿Qué pasa con esos tiempos? Son tiempos que me doy cuenta que realmente me servían para algo. De hecho, ahorita pues ya las personas que estudian los efectos psicológicos del tiempo, pues se han dado cuenta que inclusive esos tiempos de llegar al trabajo, ya sea de cualquier forma, ya sea pues en transporte público, en bicicleta o en mi auto privado, pues son esos tiempos que en últimas uno los veía como tiempos muertos, pues obviamente en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, específicamente eran unos tiempos que muchas veces eran largos, eran unos tiempos muertos, pero que en ese momento nos hemos dado cuenta que son tiempos que nos ayudaban como a enganchar con otras tareas. Entonces, aquí, como les digo, son unas estrategias que vamos a ver que son muy de entender cuál es mi relación con el tiempo, pero entender también que inclusive muchas de las formas como medíamos el tiempo antes, por ejemplo, las jornadas laborales se han modificado muchísimo, las jornadas escolares, las jornadas de estudio. Entonces, entender también que en este momento estamos en una transformación bien importante de cómo entendemos el tiempo. Muchas personas y pues compañeros y personas con las que uno habla alrededor, con emprendedores y emprendedoras que también uno habla, dicen, claro, pues antes yo era súper efectivo cuando iba a la oficina, por ejemplo, y me rendía un montón y ahora en mi casa no puedo. Y eso es, muchas personas les pasa, o les pasa tal vez al contrario. También he hablado con personas que me dicen, uy, no, a mí en la casa me rinde un montón porque como que me engancho muchísimo. Entonces, es clave entender en ese manejo del tiempo que también la situación particular que estamos viviendo en este momento, que es una situación, digamos, bien interesante, pues que sí ha traído unos cambios bien interesantes en la forma como manejamos el tiempo del trabajo, el tiempo del esparcimiento, el tiempo de la familia. Cada situación ha sido particular y entonces esta pregunta de cómo manejo el tiempo inclusive cambia un poco con la situación que estamos viviendo particular. Pero pues vamos a revisar hoy en términos generales si esto funciona post-COVID, pre-COVID y demás, porque igual nuestra relación con el tiempo, como les decía y como veíamos muchas veces, es relativa. Y pues esta situación particular de hoy en día ha hecho que el tiempo muchas veces se expanda o se contraiga, pero también estos tips que vamos a ver y que vamos a empezar en un segundo, nos van a ayudar también a entender ese tiempo. Por más que yo antes entendiera y como les decía, era súper productivo cuando tenía que desplazarme hacia un lugar de trabajo y mi vida cambió o al revés, estos tips también nos van a ayudar como a evaluar y entender ese manejo del tiempo. Entonces, vamos a empezar con el primero, digamos que con ese primer tip, que es evaluar. Y hay una cosa muy importante con el manejo del tiempo y es
y este es digamos que esta es una verdad digo yo, en la vida, en el amor, en los negocios, en todo, y es que todo lo que se mide se puede administrar. Si yo no sé cómo estoy gastando mi tiempo, si yo no sé cómo estoy gastando mi dinero, si yo no sé cómo estoy gastando otros recursos, pues es evidente que no puedo administrarlos o no puedo evaluar qué está pasando con ellos. En el caso del tiempo pasa exactamente lo mismo. Si yo no sé en qué estoy gastando el tiempo, si yo me levanto, pero es que yo madrugo, o sea, yo me levanto antes de las 5 de la mañana y me acuesto súper tarde, pero no me alcanza el tiempo, es porque realmente algo está pasando ahí. Entonces, digamos que el primer tip, la primera, digamos, consejo, la primera recomendación es definitivamente evaluar. ¿Cómo lo evalúo? Pues nada, ahí en este momento hay opciones tecnológicas como aplicaciones e inclusive muchas aplicaciones que traen los teléfonos, pero yo siempre he pensado que en estas cosas del manejo del tiempo y sobre todo en estas cosas de autoconocimiento, llámese manejo del tiempo, llámese manejo de las emociones, pues hay una herramienta, digamos, que es primordial, que es papel y lápiz. Una herramienta que uno siempre tiene a mano, una herramienta que no se descarga, una herramienta que no depende, digamos, de Wi-Fi o de otras cosas. Entonces, en este caso, es simplemente entender en qué estoy gastando este tiempo. Puede ser un registro muy sencillo, por horas. Digamos, como les decía, aquí vamos a tratar unas estrategias generales, unas recomendaciones, y más que decirles específicamente cómo lo deben hacer, como les decía, como es una cosa, es un tema de autoconocimiento, pues la idea es que estas herramientas ustedes las apliquen, digamos que a sus situaciones particulares. Yo puedo evaluar el tiempo en términos de simplemente registrar actividades, yo puedo evaluar el tiempo en términos de registrar, digamos, los tiempos que me estoy gastando en duración, e inclusive hay algunas personas que recomiendan evaluar o registrar la emoción. Una recomendación sencilla, simplemente evalúen qué está gastando el tiempo en términos de las actividades que son importantes para uno. Habrá personas que les interesa, por ejemplo, monitorear cuánto me estoy gastando yo en las redes sociales o cuándo me estoy gastando en este tiempo. Una recomendación bien importante y es muchas veces uno, y sobre todo cuando uno está empezando estos procesos como de manejo del tiempo, de entender cuál es la relación de uno frente al tiempo, es clave entender que muchas veces no es simplemente se le va a uno el tiempo es registrando, ¿no? Aquí es clave a veces por bloques, por actividades. Oiga, yo simplemente quiero evaluar cuántas horas al día se me están yendo en redes sociales, cuántas horas al día me estoy demorando en este proyecto. Pues es empezar como a registrar este tiempo. Entonces, primer tip, digamos, número 1 es evalúen. Hay que medir en qué me estoy gastando el tiempo. Puede ser de manera análoga, puede ser de manera digital, puede ser muy detallado, pero mi recomendación es no nos quedemos en ese paso como en detalle, sino simplemente saber de mis horas al día cuáles están yendo en trabajo, cuáles se están yendo en otras distracciones. Digamos que aquí hay unas recomendaciones generales, como les decía, hacer un seguimiento de cómo se gasta el tiempo. Una cosa importante, yo creo que nosotros sabemos y uno tiene ciertas rutinas, ¿no? Hay unas rutinas que son en la mañana, unas rutinas en la tarde, digamos, esto es muy personal, pero es importante identificar esas rutinas. Y muchas veces, y esto es el primer consejo y uno de los consejos importantes en temas de manejo del tiempo, está relacionado también con el manejo no solamente de la emoción, sino la energía que yo tengo para hacer esas actividades. Entonces también es clave identificar esto, ¿no? ¿Qué actividades me toman más tiempo? Hay personas que puede que se demoren muchísimo, por ejemplo, contestando un correo, porque es un correo importante, porque es un correo que me va, no sé, donde estoy pidiendo un favor, donde estoy haciendo una solicitud, mientras que para otras esa es una rutina que es muy rápida o esa es una actividad que es muy rápida. Entonces, como les decía, aquí es una clave, pues la clave es el autoconocimiento y es empezar a identificar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles de estas rutinas me están ayudando a alcanzar mis metas? Oiga, definitivamente, y eso piensen y como les decía, el manejo de la energía en términos de qué tanta energía tengo yo para las actividades. Hay personas que son las famosas personas que son personas de la mañana y hay personas que son trasnochadoras, hay personas que son vampiros y que les encanta trabajar por la noche y que les rinde un montón y que empiezan a las 9 de la noche y acaban a las 3 frescos, como hay otras personas que son los madrugadores que prefieren levantarse. Esto, como les decía, hace parte de ese conocimiento. Entonces, si mi rutina, si definitivamente yo soy una persona madrugadora, pues nos vamos a dar cuenta que es importante concentrar las actividades importantes durante la mañana. Y vamos a ver, aquí lo vamos a ampliar más adelante, identificar cuáles son mis distractores, ¿no? Yo lo digo desde mi punto de vista, muchas veces mi distractor en mi caso es el teléfono, las redes sociales, el correo, pero hay otro tipo de distractores diferentes, completamente diferentes. Entonces, ahí es clave eso. Este es el primer paso, evalúo qué estoy haciendo con mi tiempo, en qué me estoy demorando más, en qué me estoy demorando menos, qué se me facilita, cuándo tengo mayor energía para ciertas cosas, cuándo no tengo tanta energía y, digamos, también cuáles son esos momentos del día en los que puedo concentrarme, por ejemplo, mejor. Segundo tip,
está relacionado con planear y priorizar. Y ya después de que yo evalúo, ya después de que yo entiendo efectivamente, digamos, en qué estoy gastando ese tiempo, en que me doy cuenta que, oiga, definitivamente hay un proyecto que me gusta muchísimo y ese proyecto le estoy gastando 10 horas porque definitivamente trasnocho, me levanto muchísimo a trabajar, entonces es interesante y es el primer paso realmente para ese manejo eficiente del tiempo. Una recomendación, y como les decía, simplemente eso. Cuando yo empiezo a entender en qué me gasto el tiempo, no se imaginan, digamos, ese es el primer paso y por eso yo lo pongo ahí como el número uno, así muy grande, no se imaginan las cosas que uno empieza a entender. Y obviamente hay que complementarlo pues con los otros tips. Este tip, está relacionado con eso, ¿no? Tengo que dedicar algún tiempo para planear y eso suena a veces contrario, pero ¿cómo así que para manejar el tiempo eficientemente tengo que gastar más tiempo en otra tarea? Miren, clave, el tiempo, a pesar de que veíamos que no se pausa, que no se abona, que usted no lo puede como tener ahí guardado, como veíamos, el tiempo es relativo, pero psicológicamente yo sí puedo expandir ese tiempo. Y cuando yo empiezo a planear, cuando yo empiezo como desde el punto de vista de mi cerebro como a pensar en un futuro, créanme que el tiempo muchas veces, como les decía, desde el punto de vista de sensación, empieza a expandirse. Prioridad, obviamente, pues tengo que empezar a priorizar y eso es algo bien importante. Muchas veces nos sentimos mal porque priorizamos y sobre todo en estos tiempos de COVID priorizamos cosas como la familia, por ejemplo, priorizamos cosas, ahora se habla muchísimo del autocuidado, de las actividades que me pueden ayudar a hacerme sentir mejor sin que sean necesariamente actividades como se llaman desde el punto de vista laboral productivas. Pero estas actividades, vamos a ver ahorita que uno de los últimos tips que tenemos está relacionado con eso, también tengo que tenerlos en cuenta desde mi planeación. Una cosa importante, y piensen como les decía y como hemos hablado hoy relacionado con el tiempo pues definitivamente es una medida mental y es una medida que para muchos, como les decía, puede ser eterna, puede ser rapidísima. Si nosotros pensamos ahorita en términos de cuarentena, es bien interesante porque sí, si uno hace la cuenta, uno piensa que llevaría un año. Alguien decía, la primera parte de la cuarentena pasó hace un año y realmente son 4 meses, en el caso pues de Bogotá, 4 meses larguitos, pero pues miren cómo esta medida del tiempo, digamos, cambia. Entonces es importante priorizar estas cosas. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son las tareas que yo quiero, digamos, alcanzar? No necesariamente todas mis tareas tienen que ser laborales, yo puedo tener tareas personales, tareas familiares, tareas de mi negocio también, entonces es importante entender hacia dónde voy para poder empezar a administrar este recurso. Aquí tenemos una cosa bien importante y eso nos pasa mucho en el mundo del emprendimiento y es asumir más tareas de las que podemos cumplir. Acuérdense de ese número, 86.400, o acuérdense simplemente pues 24 horas. Y por más que yo expanda el tiempo cuando esté divertido, por más que yo organice, por más que priorice, muchas veces asumimos más tareas de las que podemos cumplir y ahí es donde empiezan los temas de manejo del tiempo. Y algo importante, obviamente hay que planear, obviamente hay que tener objetivos, pero de nada me sirve estresarme o de nada me sirve darme látigo si yo no cumplo mis metas. Ahí la opción es nada, no pude hoy, no alcancé, ¿qué pasó? No, digamos, ¿cuál es el siguiente plazo? Y simplemente yo vuelvo, planeo y priorizo nuevamente. Vamos a ver ahorita una de las herramientas hacia el final que nos ayuda como a tener ese récord de cuáles son las actividades que yo voy corriendo, que no alcancé hoy y que voy dejando. Aquí adelantándome un poco sobre técnicas de manejo del tiempo, muchas veces pasa que estas actividades que yo voy a veces dejando, uno se da cuenta y cuando hace un balance se da cuenta que son actividades que realmente o no debía hacer o no quería hacer y en últimas a veces termina sacándolas de la lista del to-do list. Entonces, es importante siempre estar haciendo esta revisión. Entonces, vamos primero a evaluar, segundo, planear y priorizar. Tenemos entonces el tercer tip y es eliminar los distractores. Y aquí digamos que la invitación más que a veces a eliminarlos es por lo menos a conocerlos. Muchas veces no sabemos qué es. Entonces, algunos tips importantes en cuanto a este consejo sobre eliminar los distractores es eso. Lo primero es identificarlo. ¿Cuáles son? ¿Es trabajo trivial? A veces vivimos ocupados y nosotros, bueno, digamos que nuestra cultura, aún hoy, seguimos aún inmersos en una cultura donde uno vive ocupado y estar ocupado está bien visto, ¿no? Y no estoy súper ocupado, no tengo tiempo. Y muchas veces esos distractores o pensamos que esos distractores están relacionados con actividades de evasión, ¿no? Con cosas en las que yo pierdo el tiempo. Le echamos ahora y obviamente yo pensaría, y uno de los principales distractores que tenemos en este momento, pues está relacionado obviamente con las redes sociales,
de cualquier tipo, no solamente pues las más conocidas, sino en mil. Inclusive las redes sociales profesionales también cuentan como redes sociales, ¿no? Entonces, es entender cuál es mi distractor. ¿Es la red social? ¿Es trabajo trivial? Muchas veces el trabajo importante lo dejamos por contestar correos o por cosas que digamos, no son tan importantes y eso también es un distractor que nos quita muchísimo tiempo. En términos de distractores, y ahí son ya vamos mirando algunas herramientas, la famosa estrategia de los bloques de tiempo, por ejemplo. Esto obviamente tiene un componente muy alto, como les decía, de autoconocimiento, de compromiso y obviamente también de disciplina. El tema de los bloques de tiempo, como les decía, yo conozco que a mí me sirve este tipo de estrategia, buenísimo. Hay personas a las que no, y vamos a ver dentro de las herramientas que a veces los bloques pueden ser tan cortos, como 25 minutos y funcionar perfectamente como si fueran bloques de muchísimo más tiempo. La distracción, el famoso reactividad, pues nada, estos maravillosos aparatos que tenemos como los celulares, pues obviamente nos están bombardeando todo el día de notificaciones y estamos la mayoría del tiempo en modo reactivo. Y bueno, aquí si alguien nos quiere seguir interactuando en las redes sociales, simplemente darle like o darle me gusta. ¿Cuántos de nosotros lo primero que hacemos en la mañana, aparte de apagar la alarma muchas veces, es simplemente mandar la mano al celular y inmediatamente conectarnos a un montón de información, de notificaciones, de todo lo que pasó en la noche, porque además uno se acuesta a dormir y el mundo sigue, entonces cuando uno se levanta, pues el mundo siguió, y muchas veces ese tener que responder pues nos ayuda o se vuelve un distractor muy importante. Las redes sociales, miren, obviamente esto es un tipo muy generalizado que tiene que ver para los momentos de descanso. Cuando uno trabaja y cuando uno es emprendedor y en estos momentos post-COVID, yo pienso que las redes sociales en este momento ya ni siquiera son para momentos de descanso, sino son un arma, pues son una herramienta de trabajo, perdón, no es un arma, sino es una herramienta de trabajo. Pero ahí es interesante entender, ¿no? Si yo manejo, por ejemplo, si yo tengo una atención al cliente a través de WhatsApp o a través de Instagram o a través del mismo Facebook Messenger, pues es clave, digamos, definir esos tiempos también, ¿no? O si definitivamente, por ejemplo, dentro de mí, de las funciones de mi empresa, de mi emprendimiento, es que soy el community manager, pues obviamente ese límite de las redes sociales, pues obviamente no va a ser para momentos de descanso. Por eso les decía, muchas veces el distractor no es la red social, son otras cosas completamente diferentes. Y una cosa bien importante, y esto creo que a todos nos pasó, cambiar el lugar de trabajo. Cuando yo digo cambiar el lugar de trabajo, es a veces simplemente darle la vuelta como a la silla, es simplemente darle, oiga, yo trabajo siempre frente a una pared, hoy voy a trabajar frente a la ventana. Yo siempre me siento, inclusive piensen ahora, se habla de estrategias de productividad, que es trabajar de pie. Entonces, nada, voy a trabajar 10 minutos. Ese tipo, digamos, de disrupciones en la forma en la que trabajamos ayudan muchísimo a que logremos, digamos, tener un mejor foco en términos de distracción. Por eso a veces suena, ¿cómo cambiar mi lugar de trabajo puede ayudar a que elimine la distracción? Y créanme que es evidente. Un tip, digamos, en estos momentos de pandemia, bien importante, es, claro, estamos en confinamiento y obviamente, pues, solamente si puedo hacerlo, como les decía, estos términos, o lo que pensábamos que, por ejemplo, ir en el bus era un tiempo muerto, está visto en términos de productividad que esos son los tiempos en los que yo cambiaba de actividad. Una recomendación ahorita es, miren, por lo menos intente, ya que si usted no tiene que tomar el bus para ir a su casa, por lo menos baje y dé una vuelta a la manzana como para que su cerebro entienda que cambió de actividad. Esos son, digamos, como algunas sugerencias así en términos generales, pero que ya las vamos a ver en las herramientas. Entonces, esto tercer tip. Cuarto, delegar. Este es un tip muy importante y está relacionado con el manejo del tiempo, porque como les decía, nosotros pensamos que manejar el tiempo es simplemente administrar estos 86.400 puntos, pero realmente el manejo del tiempo está relacionado, como lo veíamos, con manejo de emociones, manejo, pues un autoconocimiento y también el manejo de las relaciones. Muchas veces, y veíamos, uno mira y hace el ejercicio de empezar a hacer una lista de las cosas que debe hacer. Y si uno hace el ejercicio muy juicioso y entiende, digamos, cuál es como la naturaleza de esas tareas, se da cuenta que muchas de esas tareas uno las puede delegar. Este es un consejo específicamente para emprendedores y emprendedoras porque nos pasa muchísimo. Y sobre todo cuando el emprendimiento es un emprendimiento propio, cuando es un emprendimiento que está empezando, cuando es un emprendimiento pues que yo quiero muchísimo, pues somos el famoso emprendedor o la emprendedora Zoila, ¿no? Entonces, soy la que barro, soy la que hago los pedidos, soy la que community manager, pero soy la financiera
Y esto hace pues que por más que yo tenga un manejo del tiempo excelente, la cantidad de tareas no me dé. Entonces, esta es una recomendación muy importante y está relacionada con ese manejo de tiempo y es que delegar. Hay tareas que yo no puedo hacer y que simplemente lo que hacen es quitarme, como digo yo, ancho de banda a las cosas que sí puedo hacer. Entonces, aceptar ayuda es clave. Definir qué otras tareas pueden hacer. Hay una cosa clave en emprendimiento y es ese fortalecimiento de habilidades blandas y esa delegar a veces es duro. Así como no sabemos manejar las emociones, no sabemos manejar el tiempo, nadie nos ha enseñado a delegar o a mandar o a ser jefes. Entonces, muchas veces delegar es durísimo. Hay que dejar que los otros aprendan y esto obviamente es un tip y es un consejo enfocado a los emprendedores. Muchas veces, como les decía, cuando nuestro emprendimiento es tan querido, queremos soltar y hay que dejar que los otros aprendan y hay que, digamos que soltar esa energía para que realmente todo nuestro negocio y pues obviamente todos nuestros planes fluyan y soltar cargas y obligaciones. Y eso pasa muchísimo, como les decía, cuando pensamos pensamos en entender un manejo del tiempo, que muchas veces pues tenemos cargas que a veces es mejor simplemente quitarlas del to-do list y dárselas o digamos delegarlas a otras personas. Entonces es bien importante este tema de delegar, aunque uno diría, pues, ¿cómo manejar el tiempo significa que otros hagan las tareas? Pues es bien importante porque definitivamente hace que baje un poquito la carga en términos de mi manejo del tiempo y digamos, de todas las tareas que puedo estar haciendo. Está muy relacionado con este quinto tip, que es aprender a decir que no. Y eso es duro. Uno dice, pero ¿cómo aprender a decir que no? Está relacionado con cómo manejo el tiempo. Pues está relacionado también con el tip anterior, que es delegar. Sobre todo cuando somos emprendedoras o emprendedores, es esto de yo lo puedo hacer todo, yo tengo que hacerlo todo, yo sí tengo tiempo para hacerlo. Y como les decía, parte del manejo del tiempo, la clave del manejo del tiempo no es solamente manejar esos numeritos, sino mi relación con los otros, con el trabajo y con mis actividades. Si yo empiezo a aceptar un montón de actividades que no tienen nada que ver con mis objetivos o con mis metas o con los objetivos o metas de mi trabajo, pues voy a empezar a tener un montón de cargas y un montón de listas y de listas que definitivamente, digamos que no me ayudan a nada. Esto es clave porque es eso. Yo no es solamente mi tiempo, sino realmente la energía que hago, digamos, la energía que tengo para hacer las cosas y realmente esto está muy relacionado con una delimitación de objetivos y metas. Entonces, suena curioso, pero uno de los tips más importantes para manejo del tiempo es aprender a decir que no. Y sobre todo, y ese es un mensaje específico para las emprendedoras, las mujeres emprendedoras, que muchas veces nos ponemos esa capa de superwoman y queremos hacer de todo, no solamente en nuestros emprendimientos, sino en nuestra vida personal, familiar, y terminamos pues obviamente abrumadas, estresadas con un montón de cosas. Entonces esto hace parte y es digamos que es parte fundamental de la planeación, aprender a decir que no. Y este último, que ya es el sexto para entrar ya a nuestras herramientas, está relacionado con premiarse y descansar. No todo es darse palo, no todo es estar corriendo, también es una parte muy importante en términos del tiempo y es esto. Reconocer que mis logros y avances, reconocer que a pesar de que si yo quería hacer 20 cosas o no se pudieron hacer cosas de mi lista de tareas o de los avances que yo quería, digamos en términos de mi negocio, en términos personales, pues reconocer que hice bien. Y aquí digamos que el tip es coloquialmente no darse tanto para. Hay que tomarse pausas para aclarar la mente, por más que estemos pensando en términos de productividad y a veces piensen que erróneamente creemos que ser productivo es estar trabajando todo el tiempo y ojo que eso no es así, es saber trabajar. Entonces hay que tomar esas pausas. Muchas de las personas más productivas que yo conozco son personas que evidentemente trabajan e inclusive han adoptado metodologías como la semana de trabajo de 4 días, por ejemplo. Bueno, obviamente eso sí ya es, para mí eso sí ya es máster en manejo del tiempo, lograr uno en 4 días de una semana laboral poder hacerlo, pero obviamente que se puede. Y digamos que este último tip hace parte de eso. Hay que agendar definitivamente ese tiempo para descansar, el famoso tiempo de autocuidado que se llama ahora, y definir también esos tiempos de diversión, de trabajo o de desconexión, ¿no? Así como, digamos, el concepto de productividad es diferente para todos, el concepto de descanso también es diferente para todos. Entonces, para algunos será desconectarse 100% y ver series de Netflix hasta morir, para otros será definitivamente, no sé, ir a un spa, ese tipo de cosas, pero es clave también ese premio, ¿no? Si yo sé que
digamos que si tengo unas metas en términos de manejo del tiempo y las cumplo o no las cumplo, pues obviamente este tip me va a ayudar definitivamente a, digamos que es como una de las estrategias claves para el manejo del tiempo. Yo tengo que definir esos tiempos de esparcimiento, de descansar y de, oiga, sí, lo hice bien. Y eso es algo que muchas veces no tenemos nosotros en nuestras agendas, ¿no? O lo tenemos en unos días como obligatorios, el domingo, el festivo, pero siempre es clave tener estos momentos como de volver a empezar. Entonces, estos son, en términos generales, los 6 tips que tenemos. Aquí tenemos un resumen rápido. Evaluar qué estoy haciendo con mi tiempo, en qué lo estoy gastando, qué es importante, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos. Planear y priorizar cuáles son los importantes de esa lista que tengo. Eliminar y conocer esos distractores. Delegar las cosas que pueda delegar. Ya vamos a ver que hay una herramienta que nos ayuda a evaluar eso. Aprender a decir que no, clave para el manejo del tiempo. Y premiarse y descansar. También no todo es trabajo y pues no todo es 100% productividad. Entonces, hasta aquí vamos con los tips, ya vamos con nuestra última parte que está relacionada con las herramientas para manejar el tiempo. Si uno hace una búsqueda en Google de herramientas para manejar el tiempo, pues va a encontrar una lista infinita. Aquí digamos que vamos a ver 3 herramientas importantes de diferente tipo, 3 herramientas que en términos generales, y esto los digo ya, a mí personalmente me han servido y son herramientas que yo uso en el manejo del tiempo. A mí me daba risa, Joana, cuando en estos días hablábamos del webinar y me decía, ¿tú qué manejas el tiempo tan eficientemente? Yo le decía, ese es el nombre de la conferencia. Yo intento manejar el tiempo. Parte de esta, digamos que de estos tips y estos han sido como descubrimiento personal, pero también. Y si me preguntaran, y por allá en ese primer pregunta que hicimos sobre maneja bien el tiempo o no, yo sería como la del corazoncito, con una lista larga, siempre corro, pero también en algún momento entendí que esa es mi forma de trabajar, entonces también trato pues esa parte de autoconocimiento ha hecho que definitivamente entienda cómo es mi forma de manejar el tiempo, lo vuelva mi amigo, lo vuelva mi aliado y obviamente pues siempre esté en búsqueda de mejorar y de que ese recurso siempre esté trabajando a mi favor. Entonces, yo les voy a presentar hoy 3 herramientas. Como les decía, la búsqueda en Google es larguísima. Aquí estamos hablando de herramientas análogas. Obviamente estas herramientas tienen versiones digitales. Y como les digo, así como el manejo del tiempo es muy personal, la escogencia de la herramienta, hay gente que le funciona muy bien el papel porque le gusta escribir, hay gente que dice, no, yo definitivamente me gusta el celular porque puedo registrar. Entonces, digamos que aquí también la invitación es, dependiendo del estilo con el que yo trabaje, pues puedo usar la versión digital o la versión, digamos, más análoga. Entonces, 3 herramientas que tenemos. La primera es una muy sencilla. En las escuelas de negocios trabajamos siempre muchísimo con las matrices y yo creo que uno se aprende como a entender que las matrices, que a veces suenan, en negocios tenemos muchísimas en emprendimiento, que el Canvas, la matriz del negocio, el modelo de negocio, pero es clave entender que estas famosas matrices o estos lienzos, en últimas, son simplemente formas de estructurar nuestro pensamiento. Entonces, la matriz de gestión del tiempo, que ya les muestro, o matriz de Eisenhower, como se conoce, la desarrolló este expresidente de los Estados Unidos que se llama Dwight Eisenhower. Era como digamos que un fanático del manejo del tiempo y tenía frases bien interesantes, inclusive pues desarrolló esa matriz y dice algo muy interesante, dice, los planes son inútiles, pero planificar es indispensable. Y si algo creo que nos ha enseñado el COVID o la cuarentena es que sí, muchos de los planes, por ahí hemos visto los memes burlándose, pues que la pandemia creo que absolutamente pues no estaba en el DOFA o en la planeación estratégica de nadie al principio de este año. Y muchos de los planes y de las planeaciones que teníamos personales o laborales, pues definitivamente cambiaron. Planificar definitivamente es indispensable. Y yo creo que este es como el tip que quiero que se lleven más importante del webinar de hoy y es esto, más que hacer más cosas en menos tiempo, más que, como dicen, que el tiempo me dure, así le faltan horas al día, pues para seguirnos queriendo, más que ese tipo de cosas, es entender qué estoy haciendo con mi tiempo y obviamente planear qué quiero. Y la planeación, una planeación obviamente aterrizada, una planeación, digamos, muy enfocada hacia mis objetivos. Entonces, esta matriz de gestión del tiempo son 4 cuadrantes muy sencillos que simplemente cruzan 2 variables, que tiene que ver con la urgencia de las cosas y con la importancia de las cosas. Y piensen que son 2 cosas muy diferentes.
Importante es, digamos que las variables o las cosas que yo tengo en cuenta como importantes son diferentes a las que son urgentes. Esta matriz, como les decía, entonces son estos 4 cuadrantes, simplemente nos ayuda a cruzar esas variables y a que en términos de planeación yo pueda entender dentro de mis tareas, dentro de mis proyectos, dentro de mis objetivos, cuáles entran dentro de esta, digamos que de esta matriz. Esto es algún ejemplo, como les decía, simplemente yo puedo coger una hoja en blanco, partirla en 4 cuadrantes y empezar a pensar en términos de este primer cuadrante sobre qué es lo importante y lo urgente. Y esas son cosas que yo realmente tengo que hacer ya o ya. Cosas que son crisis, cosas que son presiones o cosas que tienen una fecha de vencimiento, digamos, cercana. Tenemos el segundo cuadrante que está relacionado con las cosas importantes, pero que no son urgentes. Piensen que este primer cuadrante es un poco como de reactividad, de las cosas que necesitan hacerse ya. Algunas otras teorías lo hablan con el famoso comerse el sapo, que es la cosa más importante y más urgente que yo debo hacer. Se recomienda que es lo que yo primero debería hacer en el día. Entonces, este cuadrante es muy importante por eso. Son las cosas que necesitan de mi atención ya y que definitivamente no tienen un tiempo de espera muy largo, sino que tienen que ser ya y que son realmente importantes. Segundo cuadrante, entonces, importante y no urgente, son esas cosas que son realmente importantes para mi vida, pero que no tienen un tiempo de, digamos, un plazo corto. Ojo con eso, que a veces nos quedamos con lo que es importante y muchas veces lo dejamos ahí, ¿no? Es importante cuidar mi salud, es importante ciertas cosas que muchas veces no tienen un resultado inmediato, pero que son importantes. Entonces, clave este cuadrante, como dice acá, esto es un ejemplo, relaciones personales, planificación, como decía, actividades preventivas, como de salud, de la casa, del carro, ese tipo de cosas que uno muchas veces, porque no son urgentes, las olvida. Entonces, pilas con este segundo cuadrante. Y tenemos los cuadrantes de abajo, que están relacionados con lo no importante y lo urgente y lo no urgente. Como les decía, esta es solamente una presentación muy rápida de la matriz sencilla. Los cuadrantes de abajo, entonces, cuando una cosa no es importante, pero es urgente, hay cosas que uno tiene que ya, un email que le llegó, le toca pagar algo urgentemente, hay una actividad que hay que hacer, hay ese tipo de cosas y obviamente ahorita pues ha cambiado muchísimo más. Y en la última, que se supone que es lo no importante y lo no urgente, que según la matriz son cosas que en últimas no importarían. Yo peleé un poco con específicamente con este diagrama, porque habla aquí que las actividades placenteras no son ni importantes ni urgentes. Ojo con eso, no se guíen de este ejemplo, esos son ejemplos que uno encuentra, pero no, yo pensaría que las actividades placenteras pueden ir inclusive dentro de lo importante y urgente. Pero piensen que estas cosas, y esto es importante porque uno a veces, y entiende que muchas de esas actividades que uno tiene ahí, son actividades que uno termina no haciendo, o delegando, o que definitivamente de verdad no eran ni importantes ni urgentes. Entonces, miren, más que enredarse con que sí, que no, esta matriz nos muestra esto, 4 cuadrantes, qué es importante y qué es urgente, entendiendo la urgencia como cosas que tienen un plazo cercano y qué es no importante y qué no es urgente. Esto, como ven, es muy personal. Hay cosas que de pronto no pueden ser no importantes para uno e importantes para otra persona y por eso, pues, obviamente hace parte dentro de estas herramientas. Entonces, primera herramienta que tenemos hoy, matriz de gestión del tiempo. ¿Qué pasa y qué hay algo importante? La gente que realmente maneja el tiempo o tener un manejo, digamos, efectivo del tiempo está relacionado con que uno pueda tener más tiempo en los cuadrantes de arriba. Inclusive en este cuadrante, qué rico uno estar haciendo cosas sin tener la presión del tiempo, qué rico uno poder tener tiempo para las cosas importantes, para la planeación, qué va a pasar en el futuro en mi negocio, en mi emprendimiento, para la planeación inclusive de cuáles son las cosas, los planes de comunicaciones de las redes sociales. Y miren que eso en últimas son actividades que son relajadas, que uno necesita un tiempo prudente o que no tienen, digamos que un límite importante. Entonces, clave esta primera herramienta y es un ejercicio bien interesante, se los recomiendo de hacerlo, de uno sentarse con un papel a decir, bueno, de las cosas que yo en este momento tengo en mi vida, cuáles son importantes, cuáles son urgentes y cuáles no lo son. Es un ejercicio muy personal, es un ejercicio que realmente le ayuda a uno a entender, por lo menos en el panorama, cuáles son las primeras acciones que debo hacer. Entonces, esta es nuestra primera matriz, nuestra primera herramienta. Esto también nos muestra las cosas de este primer cuadrante, hay que hacerlas ya, las otras las agendo y las clasifico, y estas miren que las de abajo a veces no son tan importantes.
no es que no sean importantes para uno, pero piensen que son cosas que definitivamente no es que necesiten ni tanto mi emoción ni tanto mi motivación, sino son cosas que pueden ir en una lista de cosas para hacer más adelante. Esta entonces es nuestra primera herramienta. La segunda herramienta está relacionada específicamente con el manejo del tiempo en el corto plazo. Y esto ya vemos acá que nos queda poco tiempo entonces, y poca atención, entonces ya voy finalizando. Tenemos, digamos, estos números bien importantes. Piensen que el tiempo y el manejo del tiempo también está relacionado con el manejo de la atención. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que decimos, oiga, yo me voy a dedicar hoy a hacer esto, 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 y usted, sin darse cuenta, sin nada de esto, usted aparece y desaparece y se da cuenta que está en su celular? Desapareció de su atención y en un momento, cuando usted vuelve en sí, está en su celular. Eso está relacionado con estos tiempos de atención. Ahora, inclusive, pues con todo esto también de la educación remota se habla pues de atención dividida. Bueno, esto es un tema bien importante. Y aquí tenemos unas cifras que son un poco, digamos, alarmadoras, y es el tiempo de atención de una persona eran 13 segundos en el año 2000. El tiempo de atención de un pez, es como un dory, es de 9 segundos. El tiempo de atención en el 2013 era de 8 segundos. Y el tiempo que tenemos nosotros en este momento para convencer a un usuario específicamente en medios digitales es de 3 a 5 segundos. Acuérdense que Google, y esto ya metiéndome un poco ahí con digital rápidamente, una página que se demore más de 3 segundos en cargar es una página lenta. Entonces, vivimos en unos tiempos súper, súper rapidísimos. Y a veces, y creo que lo veníamos desde el principio, pues peleamos mucho con ese tiempo. Esta herramienta la segunda herramienta, para ir cerrando, está relacionada con cómo manejo yo la atención. Y esta herramienta, créanme, y ahí sí, es una de las herramientas que a mí más resultados me ha dado. Es una de las herramientas que considero más efectivas porque nos ayuda a entender el poder del tiempo y el poder de un lapso de tiempo tan pequeño como son 20, o tan pequeño o tan grande como uno quiera, que son 25 minutos. Técnica de productividad se llama el pomodoro. Pomodoro se traduce como tomate en italiano. No es por nada, no es que sea una técnica saludable, no es que sea una técnica fitness, nada de eso, simplemente que el señor que se la inventó tenía un timer de cocina y el timer era este timer como el que vemos acá, este timer en forma de tomate, y por eso se llama la técnica de productividad del pomodoro. Una técnica muy sencilla, una técnica que de verdad les recomiendo que empiecen a aplicar en su vida, o simplemente para evaluar, inclusive, no solamente para hacer cosas, sino para evaluar qué tanto hago yo, por ejemplo, en 25 minutos. Entonces, esta técnica lo que nos propone es esto. Los famosos pomodoros son ciclos de 25 minutos donde yo me siento a trabajar en una tarea específica lejos de los distractores. ¿Qué implica lejos de los distractores? Implica que ojalá su teléfono esté lejos, sino por lo menos boca abajo, que no vibre, que usted esos 25 minutos definitivamente va a estar en toda la actitud mental, de energía y de todo para trabajar en esto, y que va a tratar pues obviamente de eliminar esos distractores. Y usted se concentra 25 minutos. La idea es que usted obviamente tenga un timer, sea el del celular, el del computador, o pues si tiene uno de estos como de cocina, que lo ponga en 25 minutos y se siente muy justo trabajar en esa tarea. Apenas se terminan esos 25 minutos, usted toma 5 de descanso y vuelve y toma 25. Unas cosas importantes para esta técnica es que si usted empieza a trabajar 25 minutos y se distrae, vuelve y empieza. No es que, ay, sí, bueno, estos 25 ya no hice nada, no. Vuelve y empieza, y es obligatorio tomar los minutos de descanso. Después de que usted junta o ha trabajado 4 de estos ciclos de 25 de trabajo y 5 de descanso, ahí se toma un descansito más largo. Esta es la técnica como tal, como la describe la técnica de Pomodoro. Mi recomendación y lo bueno que yo he sacado, digamos que de esta herramienta, es entender el poder de los 25 minutos. Miren, a mí me ha pasado, y esto sirve muchísimo en esos días en que usted no puede enganchar, en esos días en que usted a veces tiene mucho trabajo y no sabe por dónde empezar. Esta es la técnica, de verdad que a mí por lo menos me funciona, porque es entender, uno a veces se sienta y trabaja y de pronto dice, oiga, ¿cuánto vamos? Esto uno pita ese pomodoro y usted se da cuenta que lleva 10 minutos. Y en términos de atención, ahí es donde también uno entiende que mantener la atención fija, sin distractores, por 25 minutos es eterno. Y ahí es donde entiende que 25 minutos puede ser un tiempo muy provechoso. Entonces, digamos que de los primeros pasos, piensen inclusive en evaluación. De pronto no es que yo quiera trabajar 25 minutos, sino que, oiga, yo quiero ver en estos 25 minutos en qué me gasto yo el tiempo. Me lo gasté en redes sociales, me lo gasté contestando correos, me lo gasté en ese tipo de cosas. Entonces, bien interesante.
funciona con cualquier tipo del timer y es una de las técnicas de autoconocimiento y de enfrentarse uno con el tiempo que para mí son las más efectivas y de las que de verdad doy fe porque me funciona. También tiene sus variaciones, ¿no? A mí me pasa que a veces trabajo el primero los 25, descanso los 5 y después los siguientes 25 me doy cuenta que puedo seguir trabajando. Entonces es bien interesante seguir. A mí me sirve como técnica de enganche, pero esa es como la adaptación que yo le he hecho. Pero inicialmente mi recomendación es mantengan esta estructura hasta que se sientan como lo suficientemente confiados de decir, oiga, sí, definitivamente me puedo enganchar en 25 minutos. Entonces, esta es una de las técnicas de verdad que a mí me funciona, la he probado y me parece que en términos de manejo del tiempo es de las más eficientes. Y la última, ya para manejar eficientemente el tiempo de este webinar, está relacionada con el famoso Bullet Journal. El famoso Bullet Journal es una metodología inventada por alguna persona, pues obviamente por un señor. Esta es la página web, la pueden buscar como bulletjournal.com. Claro, pues en estos momentos, digamos que esa metodología, si ustedes entran a la página, pues obviamente es un sistema de productividad donde usted le venden todo, pero la metodología es muy sencilla y usted no necesita, digamos, que comprar cosas adicionales, sino que simplemente con cuadernito y lápiz puede llegar a, digamos, que a entender y a aplicar este famoso Bullet Journal. Entonces, el famoso Bullet Journal, el nombre está en inglés, pero sería como un diario de tareas, pongámoslo así. Es una estrategia que, como lo dicen ellos en su página, una herramienta, perdón, que está relacionada con analizar el pasado, organizar el presente y planificar el futuro. Y pues los invito obviamente a la página, si ustedes buscan obviamente ya el término, pues está súper, digamos, conocido en Google y uno consigue ya videos, tutoriales, consigue los cuadernos, consigue un montón de cosas, pero esta técnica está basada en algo muy sencillo y es el registro del tiempo. El registro y la planificación del tiempo. Y básicamente el Bullet Journal nos dice, mire, usted lo que hace es que usted debe sus tareas, sus to-do lists, las cosas que debe hacer, simplemente registrarlas y empezar a clasificarlas de acuerdo a ciertas convenciones que el Bullet Journal, pues digamos que nos propone. Las tareas son un puntico, la nota es una raya, un evento es un círculo, una tarea que yo programé para el futuro tiene este tipo, digamos que de símbolo, una tarea aplazada tiene esto y una tarea completa tiene esto. Los invito a la página, obviamente, para que conozcan un poco más de digamos que de toda la metodología, pero resumido en 3 pasos, la metodología es la siguiente. 1, usted se sienta y hace una lista de absolutamente todas sus tareas, pero todas es todas. Personales, eso es una cosa bien interesante. Yo lo hice recientemente y créanme que me salió una lista bien larga. No es simplemente hacer la lista y ya, o sea, el propósito del Bullet Journal no es abrumarlo a uno como con toda la información que uno tiene en la cabeza. El propósito de esta herramienta es que uno vea el panorama y empiece a organizar. Piensen, miren, la matriz de Eisenhower también nos ayuda a eso y es cómo organizo yo tareas en unos bloques de tiempo que tengo, que para algunos serán 2 horas, para otros más largos. Bueno, eso, digamos, como les decía, es una cosa muy personal. Pero el Bullet Journal, entonces, lo primero, yo hago esa lista de tareas. Segundo, las empiezo a clasificar como, digamos que en el tiempo. Yo lo puedo hacer en términos de una semana, de esas tareas, cuáles puedo hacer esta semana y las empiezo a organizar dentro de una línea de tiempo en términos de tarea, de nota, de evento. Cuadernito muy sencillo. Esta foto que vemos acá, me devuelvo un momento, es realmente un bullet journal. Ellos lo funcionan en que usted lo hace por mes, por eso los recomiendo ingresar a la página. Aquí mi versión sencilla y la herramienta que se las explico hoy es eso. Simplemente haga una lista de sus tareas, clasifíquelas y organícelas en tiempo realistas. Esto lo puedo hacer hoy, esto lo puedo hacer mañana, esto lo puedo hacer en un mes, esto es importante y urgente. Piensen que aquí en últimas, digamos, y la estrategia general sería el famoso journal, el famoso diario. Si yo registro mi tiempo y si yo puedo crear mis propias convenciones y las organizo dentro de una matriz de tiempo, pues digamos que puedo por lo menos empezar a administrar eficientemente este recurso. Entonces, digamos, el Bullet Journal, como les digo, es una herramienta más que me ayuda a entender esto. Ellos lo hablan en términos, digamos, si ustedes siguen el paso a paso del Bullet Journal original en la página y ustedes hacen la primera vez la tarea, a veces uno se siente como que un poco abrumado, pero digamos que aquí digamos que lo que quiero y lo que se vale resaltar de esta herramienta es el registro. Es entender qué puedo hacer yo en una semana, en 2, en 3, en 4. Y ojo también con estas planeaciones que muchas veces, y eso como les decía, hace parte hay personas que estas planeaciones a corto plazo les funcionan mejor, como
qué voy a hacer la otra y lo que pase en adelante, por ahora no lo quiero ver, así como muchas personas pues tienen una visión un poco que les gusta saber inclusive qué va a pasar en 1 o 2 meses. Pero como les decía, pues esto está muy relacionado con digamos que con este manejo, con este autoconocimiento que yo le dé. Entonces, digamos que ya para resumir, las herramientas que vimos hoy están matriz de gestión del tiempo, matriz de Eisenhower, la técnica del pomodoro, súper conocida, digamos, si ustedes buscan información, hay muchísima, pero básicamente es eso, como en términos de 25 minutos yo organizo mi tiempo, y el famoso bullet journal, que digamos así es esta herramienta específica, pero la herramienta en términos generales es una herramienta de registro y de organización. Esto, digamos, hoy ya, como decía, para manejar eficientemente el tiempo, además nos pasamos un poquito, es digamos como lo que les quería comentar hoy en términos de estrategias y de herramientas para un manejo eficiente. Igual la pregunta no tiene una respuesta única, yo le decía a Johanna, digamos que no es que espero que este no haya sido como tips y herramientas definitivas, es una pregunta que sigue, digamos, abierta, pero que la idea de hoy era con estas herramientas, con estos tips, que entendieran un poquito, digamos, ese manejo del tiempo, cómo puede ser desde lo personal y entender también unas herramientas de organización. Y entender clave en este momento, pues que el tiempo está relacionado con atención, que es muy personal, por eso a todos los que dieron por allá like, que tenemos ese amigo o esa amiga súper productiva, pues eso es esa amiga o ese amigo súper productivo. Uno puede llegar a ser productivo también, obviamente uno es productivo en sus propios tiempos y es clave entender eso. ¿Qué me sirve mejor? Soy de mañana, soy de noche. Obviamente también, y eso es clave entenderlo en cualquier, digamos que estrategia de manejo del tiempo, también me voy a encontrar a veces con actividades que no quiero hacer. Y eso está muy relacionado, como les decía, también con el manejo de la energía que yo tengo para ciertos proyectos o de las emociones que tengo. Entonces, clave, pensemos que el tiempo más que una cosa externa es una cosa interna, que uno puede tener una relación de amor, de odio, de compañerismo, pero que si yo definitivamente entiendo cuáles son las tareas que debo hacer, entiendo cómo funciona mi entorno, entiendo cómo funciona yo y aplico este tipo de herramientas, puedo, digamos, manejar eficientemente el tiempo. Entonces, nada, a todos, digamos, los que nos estuvieron viendo por todos los canales, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier duda, comentario, aclaro, y como le decía Joana, conozco estas herramientas y las aplico en mi día a día, sin que eso signifique, pues, que no me cuelgo en los plazos y ese tipo de cosas. Entonces, cualquier comentario o duda me pueden escribir a mi correo personal, gina.gmail, o también nos podemos conectar por LinkedIn, me pueden buscar por Gina G-WN Figueredo, creo que no hay muchos, entonces ahí nos podemos conectar. Entonces, nada, que no sé, Joana, si dejamos algún momento, si tenemos algún tipo de pregunta, creo que no, veo muchos comentarios así como de like y eso, pero bueno, no sé si también quieras preguntarme algo o miremos los comentarios de los asistentes. Bueno, pues aquí veo en los asistentes, pues Marturo Rodríguez, dice que el time management es más productivo el día cuando empieza temprano con un plan de desarrollo. Dice incluir 2 horas mínimas para uso personal, estar dedicado a desarrollar acciones, más proactivo, menos reactivo. Entonces, gracias Marturo por este dato. Bueno, igualmente Daisy nos dice que genial, que muchas gracias. Pablo nos dice que soy noctámbulo, pero que cuando vives en pareja es todo un reto conciliar. Sí. Y Rodrigo pues nos dice muchas gracias, ya sé por dónde empezar. Bueno, lo que tú decías, el tema, hace poco estuve viendo la herramienta del Saúl nos dice gracias Gina. Pues no sé si a la audiencia tienen alguna pregunta, aprovechen a Gina. Esta es una de nuestras, yo creo que clase que nos ha ido súper bien, siempre tiene muy buena audiencia. Precisamente nos estaban diciendo, teníamos más de 360 personas que nos estaban siguiendo. Entonces, muy, muy chévere, muy contenta. Pues Natalia Figueredo dice, no, pues a ponerlo en práctica. Y es cierto, mira que yo personalmente agradezco muchísimo todas estas técnicas porque si realmente uno ve la eficiencia del tiempo, obviamente lo que tú dices, ¿no? Eso también es muy emocional, hay cosas que uno también, pues en mi caso yo soy un obstáculo, digamos, mi tiempo de trabajo empieza ahorita, porque yo en la hora desde la noche es cuando uno más, pues digamos, hay tanto silencio que uno como que puede trabajar tranquilo.
pero pues mira lo importante, y hace poco conocí el bullet journal y me parece muy, muy chévere. Obviamente al comienzo, como que uno poner tanto listas y tanta cosa, como que me dice, oh por Dios, tanto tengo que hacer, pero le permite a uno como organizar pues mejor su tiempo y las actividades que son realmente importantes, como que uno le dice, oiga, sí, ¿cuáles son las más importantes? Y hasta también para la familia, en este caso, pues hasta yo me río en las mañanas porque yo tengo junta directiva con mis hijas, que son mis perritas. Entonces, hasta en eso mismo, cómo les organizo tanto su tiempo como el mío, y más uno que está ahora en la casa, que está trabajando el doble, porque pues uno por lo menos anteriormente tú salías a la hora de almuerzo de tu oficina, almorzabas a la vuelta y te devolvías. Ahora tú almuerzas en tu casa y el tiempo ahora, de alguna manera, pues aún está trabajando uno más. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta que deseen hacerle a Gina. Bueno, pues aquí nada, esperemos un poquito, que siempre se demora un poquito. Entonces, mi Gina, ¿qué recomendaciones adicionales de la que tú nos hiciste en la presentación? ¿Cómo te ha ido a ti con el bullet journal, perdón? Y pues yo sé que tú tienes tu libretica, que esa ha sido yo creo que la que más yo me acuerdo siempre. La libreta que tú tienes, no sé si la tienes a la mano para mostrarla, porque es súper. Sí, mírala ahí. Esta libretica es una Biblia. Eso yo creo que es. Sí, yo creo que ahí es como el diario tuyo, ¿no? Y eso ha sido lo más chévere de verte en eso, porque yo veo que tú lo tienes, o sea, tú lo aplicas, ¿sí? A veces, muchas veces uno ve esto y la misma persona ni lo aplica, ¿sí? Pero tú sí lo has vivido y es así como haces eficientemente, pues, el tiempo. Bueno, lo más importante es cómo te ha ido con bullet journal y cómo te ha ido con las Eisenhower. ¿Cuál fue la más dura y cuál la que más te ha funcionado, por ejemplo? Listo, sí, miren que de esas tres, y lo que dice Joana es cierto, o sea, herramientas hay muchísimas, y inclusive ahorita digitales hay unas herramientas de manejo del tiempo muy buenas, hay muchas cosas. Pero yo por eso estas tres digamos que las cuento, digamos, porque las he usado en mi vida y definitivamente me gustan. El Eisenhower lo hago no todo el tiempo, ese lo hago como cada que hacen las empresas, o sea, cada quarter, como para ver dentro de ese periodo de tiempo. Pero lo que les digo, aquí no es... y eso siempre creo que lo hemos hablado con Joana, es mostrarles unas herramientas. Estas herramientas siempre se pueden adaptar, o sea, esto es una cosa clave en el manejo del tiempo, porque a veces uno lo que se abruma. El bullet journal puede llegar a ser abrumador porque implica ese tipo de cosas. Imagínate uno sentarse a hacer su to-do list. Yo esa tarea de hacer el to-do list de todo, o sea, de sentarse un día y decir, ¿qué tengo que hacer yo en la vida de aquí a esto? Esa tarea es una tarea súper enfrentadora, es una tarea que uno de verdad le ayuda a entender. Yo siempre recuerdo muchísimo, de verdad, una de mis profesoras de la maestría, que ella decía algo maravilloso y decía, las personas sabemos cómo hacer las cosas, pero no sabemos cómo estructurarlas. Y esa estructura es clave, pero definitivamente yo siempre, yo creo que me he visto años tras años y esta agendita cambia, porque más que la agendita es como mi versión bullet journal. Yo empecé el bullet journal muy juiciosa porque eso implica que uno de verdad hace esto, organiza por meses, pero pues definitivamente me di cuenta que una agenda con días, con el día completo, me ayudaba mejor. Claro que obviamente muchas de las cosas que escribo acá no se hacen, saltan, vuelven. No puedo decir tampoco que siempre es, a veces, no sé, por ejemplo, la semana pasada tuve un hueco donde la dejé y me dediqué a otras cosas. Obviamente seguía con mis cosas en la cabeza, pero definitivamente de las tres, las recomiendo a las tres. Eisenhower, no para hacerla siempre, o inclusive eso sirve para cuando empieza a planear, inicio de semana, inicio de mes, inicio como de proyecto. El bullet journal, ese es el día a día, sobre todo para ir traqueando qué debe hacer uno, o sea, para saber qué debe hacer, pero definitivamente, y les recomiendo el Pomodoro, o sea, esa combinación de las tres en términos generales. Por ahí veía uno de los comentarios que decía, yo soy la reina de la procrastinación, alguien decía, yo decía, no señora, no, yo soy la reina, mentiras, no, pero sí,
me han ayudado, no puedo decir obviamente, o sea, como les decía, yo también corro con los plazos, eso no crean que porque uno habla de cómo manejar eficientemente el tiempo, definitivamente yo tengo pues la solución, pero sí he aprendido cosas importantes y definitivamente estas 3 herramientas son claves. Pomodoro porque me ayuda a entender el impacto de trabajar 25 minutos, ustedes no se imaginan todo lo que uno puede hacer en 25 minutos. O cuántas de esas tareas de mi bullet journal que uno las ve como si fueran tareas que uno dice, esta cosa no la va a poder hacer, y uno se da cuenta que la hizo en 15. Entonces, esas 3 son súper, súper poderosas. Y sí, y ahí la recomendación es esa adaptación, ¿no? Hay que conocer la herramienta, hay que saber, hay que hacer la tareita, si dice usted haga 3 punticos, haga 3 punticos. Pero ya cuando uno coge confianza, uno puede adaptarlo, porque si no también se le vuelve una camisa de fuerza y ya le da uno pereza hacerlo. Entonces termina ni manejando el tiempo, ni manejando la herramienta, ni haciendo nada. Entonces ahí la recomendación es cualquiera de las 3 que les guste, pruébenla, inténtenla. Yo he intentado con el registro del tiempo porque vuelvo muchas veces y lo hago. Empecé la semana otra vez súper juiciosa porque quería empezar a mirar en qué se me estaba yendo el tiempo. Pero ya llega un momento en que uno me di cuenta que la tarea de registrar el tiempo se me estaba volviendo una tarea. Pero sí me sirvió para entender, ay, vea, sí, definitivamente ahora, en este escenario COVID, definitivamente yo que era madrugadora, la mañana no funciona para mí y está funcionando la noche. Entonces, más que recomendarles una herramienta específica, es adaptación, no se den palo tan duro. Hay que obviamente tener una estructura, pero siempre también tratar de encontrar qué es lo que mejor funciona para uno. Por eso, más que manejar el tiempo, es un tema de autoconocimiento bien fuerte. Sí, precisamente, pues hace poco estoy guiándome por el tema de más desarrollo de la mente, o sea, de cómo volverla más eficiente, y es eso, es como el autoconocimiento de cómo desarrollo estas actividades y qué emoción yo le estoy cargando a esa actividad. Yo me acuerdo que uno de los tips que siempre hablábamos en las anteriores charlas es que a veces uno tiene que hacer lo que no le gusta, o sea, que uno dice, uy, es esa que estoy procrastinando y procrastinando, y así por más que yo la escriba, es hacer la que más, o sea, es urgente y la que menos le gusta, porque ya uno como que libera, o sea, le quito ese poder emocional y le digo, bueno, ya la terminé y ya salí esto, que era lo que menos me gustaba, y ya hago lo que me gusta y ya por lo menos no va a tener ese dolor en la espalda que esa que es urgente, que no la quiero hacer, la tengo ahí que me puya y no me está dejando ser feliz con las otras que tengo, que estoy haciendo, y que de alguna manera le estoy dando poder más a la que la estoy dejando al final. Entonces yo me acuerdo que algo que tú decías y es cierto, o sea, coger esa que es urgente, que no le gusta a uno y hacerla, porque así ya libera y ya descansa uno y puede hacer las otras como más tranquilamente. Eso es la técnica del Eisenhower. ¿Esa era cuál? ¿Me deciste al final? En la técnica de Eisenhower creo que era que uno tenía que enumerar con A, B, C, y uno decía, la que bueno, la que me gusta, la que no me gusta y la que va ahí. Ya esto sí es un tedio, claro, pero fíjense que obviamente la matriz de Eisenhower obviamente hace parte de un ejercicio de evaluación de cuáles de esas actividades son. Yo muchas veces o puedo irlas poniendo en la matriz, o alguna vez cuando hacíamos los talleres presenciales que eran más largos y pues obviamente hacíamos un trabajo de taller, es simplemente eso, ¿no? O con un 1 o con un A, o cuáles van en el cuadrante 1, 2, 3, 4. Miren, recomendación de verdad, uno a veces lo ve muy sencillo, son técnicas que son sencillísimas, es coger con una hoja y definir qué es importante, qué es urgente, qué no es urgente, pero la visión que le ayuda a uno para saber, obviamente esto hace parte, y como decía también alguien en el público, pues es de ponerlo en práctica, ¿no? Que muchas veces nos quedamos mucho planeando, y ojo que eso también es un tipo de procrastinador, un procrastinador planeador, que eso tiene en la hoja divino, pero también nos hace falta la acción. Entonces, clave también en esas planeaciones, porque sí, o sea, la regla general y una de las recomendaciones que se hace siempre el manejo del tiempo es el famoso, cómase el sapo grande, la rana grande, cómase el problema grande primero. Pero muchas veces, hay algunos procrastinadores que eso, digamos, les genera, o algunas personas que eso les genera tanto impacto que a veces ni siquiera hacen ese grande, ni el más chiquito, ni el más chiquito. Entonces, claro, la recomendación general es porque se supone que sí, o sea, uno esa tarea que le tiene pánico, pues si digamos que ya la hizo, pues el resto de tareas van a ser, digamos, mucho más fáciles. Ese es un truco psicológico, pero también que el miedo no nos paralice, ¿no? Porque a veces es tan importante eso que tengo que hacer primero que mejor lo dejo ahí, y como no hice ese, entonces no hago ni el paso 2, ni el paso 3, ni el paso 4. Entonces sí,
Sí, pero sí, esa recomendación también es, digamos que funciona, o sea, para mí funciona también, no digo que todo el tiempo, porque a veces ya uno después empieza a entender ese manejo del tiempo en términos como les decía, alguien decía, ni siquiera es el manejo del tiempo, sino la motivación que yo tengo para hacer ciertas cosas. Y obviamente pues eso está relacionado con horas del día, con escenarios, con cómo me siento, si soy más de mañana, si soy más de noche, si hoy es un día chévere. Hay gente que el clima, y en general a todos el clima nos apachurra, pero por ejemplo yo he escuchado gente que dice, no, a mí no me gusta trabajar con mucho sol afuera porque me dan ganas de estar afuera. Hay gente que dice, a mí me gusta trabajar con lluvia. Entonces piensen que el manejo del tiempo, ese manejo también de un montón de emociones, motivación, y de muchos factores que muchas veces pues sí los podemos controlar, pero hay otros que no tanto. Sí, pues igual es que lo que tú dices es también como la emoción que le dé a esas actividades también influye a que las realice rápido también, o sea, que las realice y me coma ese sapo rápido, y también que al comérselo, como dices tú, pues ya le quito esa parte de emoción y tanto poder a esa emoción que ya lo libero y ya descanso con las otras que tengo que desarrollar en el día. Entonces, muy interesante todo esto porque mira que así uno, todo lo que uno refleje en el tiempo también, cómo lo maneja, es también una parte emocional y es también como, y eso también influye hasta en la parte administrativa, ¿no? Porque pues si me demoré hoy haciendo una tarea y estoy retrasando otras que tenía que sacar el día de hoy, pues ahí va a empezar a tener más retraso la agenda. Y estas herramientas yo creo que son muy buenas, o sea, es más, yo creo que esto le deberían enseñar uno en el colegio, porque uno sale, y es más, uno en la universidad muchas veces no ni le alcanza en tiempo, entonces chévere enseñar esto desde el colegio. Eso yo creo que es algo importante que se debe enseñar y antes de obviamente otras materias, eso es lo que uno debería tener claro pues para administrar todo y más que todo, más un emprendimiento, ¿no? Que le toca a uno soy la que lava, la que plancha, la que todo. Entonces, súper chévere estos tips. Bueno, no vi preguntas, no sé si tú en las otras redes ves preguntas No, ahí no, más que todo pendientes. comentarios precisamente de eso, pues que obviamente lo difícil es la ejecución, ¿no? Y sí, sí, o sea, está comprobado, o sea, inclusive hay estudios pues científicos que muestran que definitivamente hay una cosa física en términos de hacer, de mi manejo del tiempo. Entonces nada, o sea, clave es eso, es un recurso, y así como todos los recursos, yo los puedo manejar de forma eficiente o de forma no tan eficiente, y la idea pues obviamente de un recurso es eso, ¿no? Que yo digamos que con poco puede hacer mucho, y el tiempo tiene esa ventaja. Lo que pasa es que lo que decía Joana, yo estoy convencida 100%, hay muchísimas cosas que, digamos, nunca aprendemos en ningún lado, no nos enseñan y que realmente nos toca aprender por nuestro lado. Y el manejo del tiempo definitivamente, así como el manejo de las emociones y obviamente el desarrollo de otras habilidades blandas, pues es un desarrollo que se da a nivel personal y es un desarrollo que se da a partir del ejercicio y a partir de una conciencia y de uno querer hacerlo. Entonces, sí, o sea, mi invitación es esa, no se compliquen, no nos volvamos a veces procrastinadores, porque entonces yo tengo que encontrar la agendita perfecta, con el cuaderno perfecto, con el color que eso nos pasa también muchísimo. Entonces, nada, también, obvio, algo que le guste a uno, pues chévere uno tener una agendita chévere, pero muchas veces encontramos también excusas para eso, ¿no? Entonces, sí, lo que estaba viendo aquí en las otras redes era más relacionado con los comentarios, pues de que hay que aplicarlo, y que como todo, absolutamente todo, pues es muy fácil decirlo, pero es esto, es uno cuando estos ejercicios de sentarse uno y uno, oiga, sí, ¿qué voy a hacer yo con mi tiempo? ¿Qué quiero hacer en términos de metas y objetivos? Que obviamente pues eso da para otro tema muchísimo más amplio, que es cómo defino yo esas metas. Aquí digamos que estamos mirando solamente manejo del tiempo, pero también acuérdense que esa definición de metas pues está muy relacionada con el tiempo, ¿no? En 5 meses, en 6, en 1, en 2, en 3, y obviamente en términos empresariales, en términos de emprendimiento, muchísimo más. Acuérdense, eso también nos pasa muchísimo en nuestros emprendimientos, que pues obvio, montamos nuestros emprendimientos, pero muchas veces sin entender cuál es el impacto que queremos en el futuro, ¿no? En términos de meses, de años, en 6 meses, yo qué quiero hacer, en 2 meses, en redes sociales también. Es que piensen que el tiempo es una medida bien interesante, ¿no? En términos también cuando iniciamos esos procesos de marketing digital, no solamente abrir las redes sociales, sino bueno, en un mes cuántos seguidores tengo, qué quiero yo, cuál es el impacto que tengo. Entonces miren que el tiempo, obvio, es muy personal, pero también en términos de procesos de emprendimiento y en procesos empresariales, pues es el mejor aliado, es el peor enemigo, también pues como puede pasar a nivel personal. Sí, precisamente es súper importante
pues nada, no veo más preguntas. Igualmente, aquí están los datos de Gina para cualquier duda o pregunta, con gusto ahí está el correo, gina.figueredo@gmail.com. Igualmente síganla en las redes sociales, en LinkedIn, Gina Figueredo. Y pues nada, esto es un espacio para ustedes. Me encantó que les haya gustado, vi muy buena actividad y muy buenos comentarios. Y nada, recuerden que estos son los jueves de Reempodérate. Siempre tenemos estos espacios precisamente donde es de crecimiento, donde esto no es tan fácil de encontrar. Estos temas que nosotros damos a veces no son, deberían ser como el proceder de un emprendedor, pero esto lo acotamos y lo colocamos aquí precisamente para que ustedes lo tengan a la mano, lo utilicen, lo aprovechen. Y pues nada, esto va a quedar grabado, recuerden, en YouTube, en Fundación Crow, y como las otras charlas que hemos tenido. Si llegaron tarde, si se les perdió algo, no encontraron información, o de pronto ahí están las matrices para que las revisen, las estudien y las analicen, y lo mejor y lo más interesante es que la pongan en práctica. Créanme que funciona. Obviamente al comienzo es un poco abrumador, pero funciona y realmente le optimiza mucho más el tiempo y se vuelve uno más organizado. Y esta herramienta para un emprendedor realmente, más que todo para un emprendedor o emprendedora, funciona mucho, mucho, y ve que uno va siendo más productivo. Yo creo que eso es lo más importante al finalizar del día, es ser pues mucho más productivo. Y Gina, pues ese es tu espacio, no sé qué quieras decirnos al final. Y pues nada, pues tú sabes que esta es tu casa, y pues recuerden que esto va a quedar grabado en Fundación Crow. No, Johanna, pues agradecerles a todos de verdad por su tiempo, por la atención. Acuérdense que ahorita hay una relación fuerte. Nada, cualquier pregunta o duda, y bueno, anímense. O sea, más que estas cosas, estas son cosas que realmente una búsqueda de Google muy sencilla le da un montón de información. No se dejen abrumar por la información, sino más bien apliquen estas herramientas, porque pues realmente sí es una cosa muy importante, y uno cuando entiende o cuando logra volver el tiempo un aliado, pues se da cuenta que es muchísimo lo que se puede hacer. Entonces, no, realmente agradecerles por su tiempo, por la atención, agradecerte a ti, Johanna, por la invitación, y pues a toda la comunidad de empoderamiento femenino. Y pues bueno, espero vernos más adelante en otro tipo de talleres o actividades. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, mi Gina, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Espero que les hagan, o sea, sé que les va a servir muchísimo. Y pues nada, recuerden que en todos los jueves tenemos jueves de Reempoderarte. El próximo jueves tenemos cómo es el desarrollo de tu marca con propósito, ¿sí? Vamos a tener a María Clara. Fue una de las primeras charlas que hicimos, pero pues esta no quedó grabada en YouTube, sino quedó pues en Zoom, cuando estábamos empezando como a probar plataformas. Y pues esta se va a repetir pues con unos mejores, pues con digamos un desarrollo más en lo que es la marca. Entonces, para que estén pendientes el próximo jueves a las 7 de la noche, y estén muy pendientes porque siempre estos son los espacios para ustedes, que lo hacemos con todo el cariño. Nuevamente, muchísimas gracias, mi Gina. Tú sabes que aquí estamos, esta es tu casa, y que aquí siempre lo que tú necesites o lo que puedas generar para otros emprendedores, pues nada, este es el espacio. Entonces, una feliz noche para todos. Nuevamente recuerden seguirnos en nuestras redes, ahí están los datos de Gina, y pues esto va a quedar grabado en Fundación Crow en el canal de YouTube. Entonces, una feliz noche para todos, muchas gracias y una feliz noche. Gracias. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche.